Ok, hola. Bienvenidos al módulo 4 de este curso de electrocardiografía en emergencias y cuidado crítico. En este módulo vamos a ver una de las partes más importantes de la lectura electrocardiográfica desde la teoría. Vamos a hablar sobre el potencial de acción de membrana, específicamente de la membrana del cardiomiocito, eh, que es la célula especializada del corazón que genera contractibilidad, ¿sí? Eh, ya habíamos dicho en los módulos anteriores que la contractilidad miocárdica es generada por cambios iónicos y por células automáticas, las cuales, a pesar de ser automáticas, también requieren de algunos coadyuvantes como los iones de calcio y los iones de potasio para poder generar esa actividad automática y actividad eléctrica. Entonces, los objetivos trazados para esta charla son los que vemos en la pantalla. Vamos a definir qué es el potencial de acción de membrana, específicamente el que vamos a hablar en esta parte del curso. Vamos a hablar un poquito sobre por qué es importante en la práctica clínica y para qué nos sirve a nosotros entender la curva del potencial de acción y clínicamente realmente para qué podemos utilizarla con nuestros pacientes. Tercero, vamos a enumerar cuál es la clasificación de los antiarrítmicos que podemos utilizar, siendo muy precisos en cuáles vamos a usar con frecuencia, que realmente serán los que vamos a analizar con más detalle en el transcurso de esta charla. Vamos a hablar sobre cómo esos trastornos de la conducción, cómo las arritmias alteran la curva del potencial de acción y cómo nosotros como profesionales en salud podemos tratar esas alteraciones y obviamente pues de una vez manejar las arritmias que ponen en riesgo la vida del paciente. Quinto, vamos a determinar cuál es la confluencia y cuál es el comparativo entre el potencial de acción de membrana y el trazado electrocardiográfico. Vamos a identificar cuáles son las partes del potencial de acción y estas cómo se ven en el electrocardiograma. Específicamente vamos a hablar del periodo refractario, que quizás es la parte del potencial de acción que nos debe interesar más, porque allí es donde hay génesis arrítmica, sobre todo de las arritmias ventriculares, que son las que matan el paciente de una manera más fulminante y rápida. Y por último, definir pues cuál es el papel fundamental de los electrolitos y de los iones en el potencial de acción. El corazón, como ya lo habíamos dicho y no lo voy a repetir nuevamente, tiene varios marcapasos naturales que generan actividad eléctrica. Mm, previamente y en la universidad quizás también nos habían hablado sobre las células automáticas que pues con esa connotación uno pensaría que se activan automáticamente solas, sin ningún tipo de estímulo, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de intervención por parte del corazón ni de otras estructuras orgánicas del cuerpo humano, pero en realidad ese automatismo viene dependiente de los iones, específicamente de dos, ¿sí? Que los vamos a ver enseguida. Entonces, recordar a manera de repaso que el nodo sinusal genera actividad eléctrica automática. El estímulo viaja a través de los tractos internodales hasta el nodo auriculoventricular. Posteriormente, ese estímulo viaja desde el nodo AV al haz de His hacia sus ramas correspondientes derecha e izquierda y finalmente las fibras de Purkinje realizando la despolarización ventricular y así pues comenzando el ciclo cardíaco con la contracción isovolumétrica de los ventrículos. Entonces, aquí vemos el ciclo cardíaco y la actividad eléctrica del corazón en una imagen animada que nos representa un poco mejor lo que les acabo de decir, cómo viaja el estímulo y cómo esos ventrículos se contraen de manera simétrica e igual, y también cómo se relajan de manera simétrica e igual y cómo la sangre viaja a través de las dos arterias principales del sistema vascular del corazón. Entonces, el potencial de acción va a ir
determinado por esa actividad eléctrica generada en esos marcapasos naturales. Entonces, hay células que son dependientes de calcio, como la de los nodos AB y el nodo sinusal, que requieren actividad de estos iones en sus membranas para poder generar la actividad eléctrica o el automatismo, y también de los iones de sodio, que pues también juegan un papel fundamental en el haz de His y en la conducción auriculoventricular. ¿Ok? Esta imagen que vemos aquí nos muestra el potencial de acción de cada una de estas células especializadas, cómo se vería, ¿sí? Por ejemplo, este es el potencial de acción de las células automáticas del nodo sinusal, que es un poco diferente al potencial de acción de la célula del ventrículo, que es la que normalmente nosotros estudiamos, porque es la célula que representa la actividad de contracción sistémica y que envía la sangre a los órganos importantes. Entonces, a nosotros, pues, en nuestras clases de fisiología cardiovascular y en nuestras clases de cardiología, nos enseñaron esta curva y quizás las otras fueron obviadas, pero no quiere decir que no sean importantes. A modo de conocimiento y a modo de academia, es importante que ustedes sepan que no todas las células son iguales y se despolarizan igual, ¿sí? El potencial de acción, dependiendo de la célula y de su ubicación anatómica en el corazón, pues va a tener un potencial de acción diferente, ¿sí? Como pueden ver, las células que son mediadas por el ion sodio o que son activadas por el sodio al ingresar a la célula, pues tienen una morfología muy similar, ¿sí? Lo cual nos hace pensar que el sodio pues juega un papel importantísimo en, en, en la contractilidad miocárdica, ¿sí? Y en ese movimiento pues el músculo cardíaco genera a través de todas las partes del ciclo cardíaco, de todas las etapas. Entonces, acá les puse el potencial de membrana del cardiomiocito como tal de la célula del ventrículo y el potencial de acción de una célula automática como el nodo sinusal. ¿Ok? Vemos que el sodio genera una despolarización mucho más pronunciada que la despolarización que generan los canales de calcio, específicamente en el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal es una célula automática, no es una célula que se contrae, es una célula que simplemente es especializada en generar actividad eléctrica. Y para poder generar esa actividad eléctrica, esa corriente interna, requiere del calcio y del potasio. Mientras que la contracción y por decirlo así, la función de la célula del ventrículo, que es una célula miocárdica, es un cardiomiocito, pues va a ser una función totalmente diferente a la de la célula automática. Esta célula se contrae, esta célula no. Esta célula simplemente genera una actividad eléctrica de activación y esta genera una actividad eléctrica de contracción. Entonces, por eso las curvas son distintas. ¿Ok? Nos vamos a centrar mucho en esta, porque es la que nos interesa sobre todo para estudiar eh, la, el uso, perdón, de los antiarrítmicos que usamos ahorita pues en esta época contemporánea. Entonces, a modo de estudio, ustedes saben que los iones se mueven a través de las membranas celulares por gradientes de concentración y por medio de bombas, ¿sí? O por medio de canales iónicos que normalmente se abren con un estímulo de un neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor que va a generar el estímulo de apertura pues son los iones como el calcio, el sodio y el potasio. Tener en cuenta que la despolarización de la célula ventricular del cardiomiocito pues requiere de varios factores. Primero, de que haya un automatismo inicial en una célula especializada como el nodo AB, las células del nodo AB o las células del nodo sinusal, y que esa actividad eléctrica lleve el impulso hasta la célula miocárdica. En tanto, cuando el impulso llega a la célula miocárdica o a la célula que es hecha de músculo y que tiene como fin
contraerse, va a requerir varias cosas. Uno, va a requerir que el medio interno cambie su polaridad. Hay que recordar que dentro de la célula en general, en todas las células de todos los compartimientos del cuerpo, el ion más predominante en el medio interno es el potasio, ¿sí? Y el potasio es un ion que genera electronegatividad. Por lo tanto, el medio interno de la célula es negativo. Si lo comparamos con el medio externo, donde el ion más predominante es el sodio, en este caso, y el cloro, eh, es mucho más positiva la polaridad del medio externo que la polaridad del medio interno. Para lograr una activación de esa célula miocárdica que genera contracción, yo requiero que el sodio que está en la parte externa de la célula ingrese al medio interno y que el potasio salga para que la polaridad cambie y esta célula se mueva, ¿sí? El movimiento va a depender de la velocidad de ingreso de los iones. Por lo tanto, y como vemos aquí, a diferencia de estas otras curvas, ¿sí? Este incremento de la actividad eléctrica y de la actividad contráctil de la célula miocárdica es exponencial, es decir, rápidamente asciende. Eso quiere decir que el ingreso de sodio es muy rápido y genera una despolarización ventricular. Y si lo comparamos con el electrocardiograma, pues obviamente lo que habíamos dicho en el módulo 2, la despolarización ventricular o la activación del ventrículo corresponde con el aumento de la pendiente de la fase cero del potencial de acción de membrana. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la activación del ventrículo. Cuando estamos en el ACME o parte más alta del potencial de acción, se genera la apertura de los canales de calcio tipo L. ¿Qué quiere decir eso? El calcio es un ion necesario para la contracción miocárdica. Liberado del retículo sarcoplásmico y guardado allí, este calcio ingresa a la célula miocárdica y continúa la despolarización de la misma por ser positivo y tener una valencia de 2 positiva. Entonces, al ingresar, este medio se vuelve más positivo todavía. Entonces, la contracción se mantiene y genera algo llamado meseta, ¿sí? En la cual, al contraerse y al despolarizarse el ventrículo, ¿sí? Esa contracción se vuelve fuerte en esta parte y en esta parte es donde se genera la eyección de la sangre, ¿sí? Aquí estamos literal en la fase 1 y en la fase 2. Ya cuando va a comenzar la fase 3, hay apertura de canales de potasio. Y esa apertura de canales de potasio hace que el potasio restante que no logró salir antes salga, ¿sí? Y continúe volviéndose más positiva aún la célula. Por eso aún no cae la curva del potencial de acción aquí, ¿sí? Cuando el potasio sale totalmente y la célula está muy positiva y ya ha habido una contracción, llega a la fase de relajación isovolumétrica de los ventrículos, que comienza en esta etapa, cuando ya cae la meseta, que es denominada fase 4 del potencial de acción. Y esta fase 4 corresponde al inicio de la repolarización ventricular. Y esa repolarización ventricular genera una salida lenta de sodio que había ingresado previamente y comienza a ingresar el potasio de manera lenta. Y posteriormente vuelve a comenzar un ciclo cardíaco nuevo. Entonces, a lo que voy es que el potencial de acción de membrana juega con los iones, ¿sí? Y pues, como les acabo de mostrar, son totalmente necesarios para que esa célula automática genere una actividad eléctrica y logre llegar
a despolarizar la célula contráctil que se encuentra en el ventrículo. Es de recordar que las aurículas no tienen músculo estriado, tienen músculo liso, por lo tanto, no puedo hablar de contracción auricular, porque como no hay músculo estriado, no se puede contraer. Las aurículas tienen algo denominado patada auricular, que es algo muy similar a una contracción que, que genera el descenso de la sangre de las aurículas a los ventrículos, pero no puede ser catalogado como contracción porque en la aurícula no hay la misma célula muscular que en los ventrículos, entonces la contracción no se puede generar, ¿sí? Se genera un movimiento parecido a la contracción para que la sangre descienda, pero es más que todo por gradientes de presión. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que resaltar que las células miocárdicas no automáticas, en este caso, las células de los tractos internodales, por ejemplo, y las células del ventrículo, ¿sí? Dependen de sodio, y ya lo habíamos dicho. Y tienen las fases que les acabé de decir, que son la fase 0, que es la fase de despolarización entrada de sodio, fase 1, que es la corriente transitoria y sigue saliendo el potasio, la meseta es la entrada de calcio, donde se mantiene la fuerza contráctil, y la fase 3 es la repolarización, donde sigue saliendo sodio, ¿sí? Pero el medio interno comienza a equilibrarse nuevamente con las cargas. Y la fase 4 es el equilibrio isoeléctrico, cuando ya las cargas están equilibradas finalmente. Cuando hablamos de una célula de automática como el nodo sinusal, por ejemplo, ya sabemos que son dependientes de calcio, ¿sí? Entonces, recordar que es muy importante tener unos niveles de los iones normales en el medio interno y obviamente normales en el medio externo, ¿sí? Eh, Este intercambio iónico que se presenta es dado por la bomba sodio-potasio tepeasa que se encuentra en la membrana celular del cardiomiocito. Y aquí podemos ver esquematizada lo que es la confluencia entre el electrocardiograma y el potencial de acción, ¿sí? ¿Cuáles son sus fases? Entonces, como lo habíamos dicho, la fase 0 es la corriente de entrada de iones de sodio a la célula de manera rápida, lo que genera una despolarización del cardiomiocito. En la fase 1 sigue entrando sodio todavía y estamos en el acme o la parte más alta de la curva. En la fase 2 tenemos la entrada de los iones de calcio o la apertura de los canales de calcio tipo L, o sea, los canales lentos de calcio, donde el calcio ingresa de manera lenta. En la fase 3, el potasio sigue saliendo, pero sigue entrando calcio al mismo tiempo, donde la contractilidad miocárdica continúa latente y continúa activa. Finalmente, en la fase 4 es la repolarización miocárdica y es donde el resto de potasio que estaba en el medio interno sale totalmente de la célula para volverse aún más positivo. Y finalmente llega el equilibrio isoeléctrico, que es cuando ya volvemos nuevamente a la línea isoeléctrica del potencial de acción. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Es importante porque aquí es donde se generan las arritmias, sobre todo las arritmias que pueden matar a un paciente, que son las arritmias ventriculares. Entonces, la gente me dice, mire, este concepto es muy complicado, no voy a negar que es difícil, pero se puede entender y el entendimiento de este concepto va a hacer que usted comprenda cómo se genera una taquicardia ventricular polimórfica, cómo se genera una taquicardia ventricular monomórfica o una fibrilación ventricular. Hay una parte del potencial de acción que se denomina periodo refractario. La palabra refractariedad es una palabra que denota o que puede ser definida como cuando cualquier tipo de célula o cualquier tipo de, de organismo, cualquier tipo de órgano, cualquier tipo de estructura tiene un estímulo físico o un estímulo de cualquier tipo y no genera ninguna respuesta. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que un paciente recibió varias dosis de un medicamento y puedo decir que fue refractario al tratamiento con ese medicamento. Eso quiere decir que no respondió. Cuando yo hablo del periodo refractario, me refiero a que en el potencial de acción, el periodo refractario enmarca
una fase de no respuesta ante ningún estímulo por parte del corazón, ¿sí? Pero ese periodo refractario se divide en dos. Cuando el periodo refractario se divide en dos, hablamos de periodo refractario absoluto, o sea que hay una no respuesta absoluta bajo ninguna circunstancia del miocardio. Entonces, el corazón tiene unas células muy sensibles y pueden generarse arritmias fácilmente. Si tú haces un experimento y tocas, digamos, cualquier parte del corazón, puede ser la válvula mitral, puede ser la válvula tricúspide, con cualquier indumento o con cualquier catéter, por ejemplo, tocas la válvula, en el periodo refractario absoluto no va a pasar nada, ¿sí? Pero si tú tocas la válvula o tocas cualquier parte del corazón, alguna parte del miocardio, durante la fase de periodo refractario relativo, donde relativamente hay refractariedad, pero hay una posibilidad de que no haya refractariedad, el paciente puede hacer una taquicardia ventricular o puede hacer alguna arritmia, porque no hay refractariedad absoluta en ese momento. Cuando eso ocurre, se generan las arritmias ventriculares. ¿Cuál es la etapa de mayor vulnerabilidad del periodo refractario? La onda T, ¿sí? La onda T representa el periodo refractario relativo del electrocardiograma. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con un electrocardiograma que tiene extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares que representan actividades automáticas descontroladas en el paciente, y esto se presenta cerca de la onda T o en la onda T, yo tengo que estar muy alerta porque eso me puede indicar a mí un altísimo riesgo de muerte súbita, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene extrasístoles, muchas veces uno lo ve en urgencias o lo ve en la UCI o lo ve en el quirófano y uno ve la arritmia y uno dice, bueno, eso no es nada, pero no es tan así. Si esas extrasístoles llegan a tocar la onda T, hay un altísimo riesgo de una arritmia fatal. Entonces, de ahí nacen las arritmias ventriculares. ¿Listo? Del periodo refractario. Entonces, eh, para hacer más claro el concepto de periodo refractario, vamos a hablar sobre el QT. Es de recordar que el QT es una medida que nosotros podemos hacer con un electrocardiograma de 12 derivaciones en el cual vamos a medir la distancia que hay desde la Q hasta el final de la T de ese ciclo cardíaco como tal. Al medirlo, al medir la distancia, pues tiene una fórmula específica que es el QT corregido equivale a la raíz cuadrada de el RR, que sería desde aquí hasta el siguiente QRS, cuántos cuadritos tiene, o sea, cuántos milisegundos dura, raíz cuadrada del RR sobre el QT que yo acabé de medir, ¿sí? Entonces, si yo medí desde la Q hasta la T, ¿cuántos cuadritos tengo en milisegundos? Hago esa operación y me va a dar a mí el QT corregido. El QT corregido es la medida estándar para yo poder determinar el riesgo de arritmias ventriculares polimórficas, sobre todo en los pacientes que están con algún trastorno hidroelectrolítico, que están tomando medicamentos que pueden prolongar el potencial de acción o que me pueden generar una arritmia ventricular secundaria a una alteración del potencial de acción, valga la redundancia. Entonces, yo al medir este QT, que en las mujeres tiene un valor diferente al de los hombres, ya lo habíamos dicho en el módulo 2, 450 milisegundos y en los hombres 520 a 540 milisegundos. Si se prolonga más de ahí, hay un riesgo altísimo de que el periodo refractario se prolongue y cuando hay prolongación del periodo refractario, hay un mayor riesgo, ¿sí? Porque pues si yo tengo esto, el periodo refractario mío mide esto, pues esa es la posibilidad que tiene la arritmia de generarse. Es pequeña. Pero si mi periodo refractario se prolonga más, pues la posibilidad que tiene la arritmia de generarse es mayor, ¿sí? Y es una relación directamente proporcional en el sentido de que mientras aumente el QT y aumente el potencial de acción, perdón, el periodo refractario, pues va a aumentar la posibilidad de que se genere una arritmia.
y más que todo en pacientes en los cuales pues, hay alto riesgo de muerte súbita, como pacientes hipertensos, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con bloqueos completos, bloqueos de segundo grado, pacientes con taquicardias supraventriculares, pacientes con dispositivos implantables como un marcapasos, como un cardioresincronizador o un cardiodesfibrilador implantable, pacientes que hacen arritmias de manera frecuente paroxísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pacientes se ven beneficiados de que usted, como profesional, sepa qué es el potencial de acción y qué es el periodo refractario y cómo deben manejar un paciente con un periodo refractario prolongado. ¿Qué prolonga el periodo refractario? La mayoría de medicamentos. Pues yo podría nombrárselos todos acá, pero es una lista muy larga. Puedo decirles que los que más usamos y que prolongan el periodo refractario son los antibióticos, los antimicóticos, los antipsicóticos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, las butirofenonas, especialmente el aroperidol y la olanzapina. Eh, También lo prolongan los antiarrítmicos, como la amiodarona, por ejemplo. La amiodarona, al ser un bloqueante de los canales de potasio, evita que el potasio salga de la célula eh, y prolongue esa fase de repolarización. Entonces, cuando la repolarización se prolonga, eso genera un aumento del periodo refractario y puede generar una arritmia ventricular. Entonces, tener en cuenta que los pacientes con altos niveles de amiodarona en sangre, con un valor por encima de 2.2 gramos, que es la dosis tóxica de la amiodarona, pueden hacer taquicardias ventriculares polimórficas si usted no está pendiente del QT del paciente. Por eso es que cuando tenemos un paciente con amiodarona, pues le hacemos un electrocardiograma, pues cuando está hospitalizado, casi que todos los días, y le medimos el QT corregido para darnos cuenta si hay un riesgo de muerte súbita por una arritmia ventricular. Otros pacientes que tienen prolongación del periodo refractario, pues básicamente son los pacientes con hipercalemia, que también la hipercalemia está asociada a prolongación del periodo refractario y a generación de taquicardia ventricular de puntas torcidas, por ejemplo. Entonces, por eso las taquicardias ventriculares monomórficas y polimórficas tienen su sustrato de generación o generativo aquí en el potencial de acción y sobre todo en la prolongación del periodo refractario, que pues como ya lo saben y como lo acabo de explicar, están debidas a un QT largo. ¿Listo? Está mejor esquematizado. Entonces, por ejemplo, la onda T representa esta fase de acá, que es el periodo refractario relativo, que es la única fase del periodo refractario que tiene vulnerabilidad y puede presentarse una arritmia ventricular. Hay que recordar que el potencial de membrana en reposo pues está a 0 milivoltios, ¿sí? Y el potencial de acción de una célula miocárdica no automática inicia en menos 85 milivoltios, ¿ok? Entonces, cuando hay un potencial de despolarización, es decir, la célula llega a esta parte, o sea, la actividad eléctrica generada por el nodo sinusal, por sus células automáticas, genera una despolarización hasta menos 85 milivoltios, comienza el potencial de acción, ¿sí? Cuando sobrepasa el potencial de reposo de la célula y llega a esta parte, que normalmente son más 30 milivoltios, ya comienza la fase 1, la fase 2 y posteriormente la fase 3, hasta que volvemos a un potencial de repolarización, que es este, ¿sí? Y vuelve a comenzar un ciclo cardíaco nuevo. Entonces, como les venía diciendo, las arritmias, en este caso, por ejemplo, esta que es una taquicardia ventricular monomórfica, eh, está asociada pues a patologías que se presentan mucho en los pacientes y como les venía diciendo, en pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y pacientes en posoperatorios, generan muchas extrasístoles ventriculares, generan arritmias que pueden generar una sola salva o una sola contracción no deseada en el periodo refractario relativo y puede generar una arritmia ventricular. El tratamiento de esos pacientes pues varía de muchos tipos. Si es farmacológico, pues utilizamos antiarrítmicos, que ya los vamos a ver. Si no vamos a utilizar antiarrítmicos y pues el tratamiento va a ser más médico y más quirúrgico, podemos utilizar un marcapasos definitivo en algunos pacientes que lo requieren.
cardioversión eléctrica, en caso de que el paciente tenga pulso y sea un paciente inestable hemodinámicamente y tenga una arritmia que sea susceptible de cardioversión. Pacientes con dispositivos como eh, un cardiodesfibrilador implantable o un desfibrilador automático implantable que es un DAI como tal, pacientes a los que se les hace ablación, como los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes que pues realmente uno detecta el problema con tiempo y sean pacientes juiciosos, pues uno puede disminuir los factores de riesgo modificables y esos pacientes pues les va muy bien. Eh, los fármacos antiarrítmicos pues se pueden utilizar en enfermedades no cardiovasculares que puedan generar arritmias y en pacientes con enfermedades o arritmias cardiovasculares frecuentes. Entonces, esta es la clasificación de Vaughan y Williams de los antiarrítmicos más conocida, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre los antiarrítmicos que pues manejamos con más frecuencia. Los que no manejamos con mucha frecuencia, pues no los vamos a tocar porque pues hay muchos, por ejemplo, la mexiletina nunca la he utilizado en mi vida, la prindina tampoco, la isopiramida solamente oral, y pues en un contexto de un paciente de estos, los medicamentos orales pues no nos van a ser muy útiles, la verdad, porque necesitamos un efecto terapéutico inmediato. Entonces vamos a hablar sobre los medicamentos que más frecuentemente utilizamos en urgencias y en la UCI, ¿sí? Entonces, los fármacos del grupo 1, la clasificación de los antiarrítmicos en el grupo 1 está dedicada a los bloqueantes de los canales de sodio, ¿sí? Dependientes de voltaje. Entonces, los fármacos pertenecientes a este grupo, como tal, disminuyen la velocidad de conducción y la excitabilidad cardíaca. Habíamos visto en una de las imágenes anteriores que los tractos internodales hacen parte de esta clasificación, ¿sí? Porque pues por ahí es donde se conduce la electricidad y bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje en esas células como tal. ¿Listo? Y también pues bloquea la actividad automática de las células especializadas de las de His y las fibras de Purkinje. Entonces aquí el medicamento que más utilizamos es la lidocaína. La lidocaína es un bloqueante de los canales de sodio que se utiliza no solamente como antiarrítmico, sino como anestésico local, por lo mismo, porque bloquea la despolarización celular y en ese sentido, pues, el potencial de acción de una membrana cualquiera. Así que por eso es que el paciente, pues, el dolor no siente dolor, porque esa célula no está activándose. Y lo mismo pasa con la función de antiarrítmico. Entonces, este medicamento entra en los medicamentos que bloquean la fase cero, que es donde entra el sodio de manera rápida. La dosis de ese medicamento es de 1 miligramo a 1,5 miligramos por kilo, la primera dosis, y si hay necesidad de repetirla, utilizamos una dosis de 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Normalmente debemos usar lidocaína al 1 o al 2% sin epinefrina, porque pues no necesitamos colocarle más candela al fuego, ¿cierto? No necesitamos echarle más gasolina a esa fogata, sino bajarle un poco la velocidad a la arritmia del paciente, y la lidocaína pues es un medicamento que se puede utilizar. En las guías de American Heart Association del 2018 fue una actualización interesante donde la lidocaína y la amiodarona ya son medicamentos equivalentes, es decir, que pueden ser utilizados de manera indiscriminada en cualquier paciente con arritmias ventriculares con pulso eh, o sin pulso, un paciente en paro también, y ninguno es superior al otro. Lo pueden utilizar de manera indiscriminada, es decir, cualquiera de los dos puede ser útil. Entonces, del grupo 1, el medicamento que más usamos es la lidocaína. Si vamos al grupo número 2, son medicamentos que actúan bloqueando los receptores beta-adrenérgicos, que ustedes saben que los receptores beta-adrenérgicos específicamente están a nivel central, están en el corazón, están en las vías respiratorias, están en el hígado, eh, pero los medicamentos que a mí me interesan para este efecto antiarrítmico son beta bloqueadores, específicamente cardioselectivos. Eso quiere decir que solamente ejercen efectos sobre el receptor beta 1 cardíaco. El receptor beta 1 cardíaco es un receptor que activa la actividad inotrópica
y cronotrópica del corazón. Es decir, aumenta su contractilidad y aumenta su velocidad de contracción y de activación. Entonces, si yo uso un beta bloqueador cardioselectivo, que lo único que tenemos, por ejemplo, en Colombia, es el metoprolol tartrato, que viene en ampollas de 5 miligramos en 5 mililitros, que es el que vemos en la imagen. Es un medicamento que va a ejercer un efecto solamente sobre los receptores beta 1 cardíacos. No va a tener efecto a nivel respiratorio, no va a tener efecto a nivel vascular, no va a tener efecto a nivel hepático ni efecto a nivel central, porque solamente está estimulando los receptores beta 1 cardíacos. Y eso entonces va a generar varios efectos. Primero, aumenta la entrada de calcio, ¿sí? Dos, pues permite o deprime la actividad de marcapasos naturales y específicamente la conducción del nodo sinusal al nodo AB, por lo tanto retrasa esa conducción y disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Lo usamos en tratamiento de arritmias supraventriculares sobre todo. Es el tratamiento de elección en taquicardias de complejos estrechos con RR irregular, tipo fibrilación auricular. Es el medicamento de elección para pacientes con FA estables, ¿sí? Y para pacientes con flóter auricular con conducción variable estables, ¿sí? Entonces, este medicamento se puede utilizar y lo que va a hacer es disminuir esa velocidad a la cual se está contrayendo. Las dosis pueden ser dosis de 1 miligramo inicialmente, luego 2 miligramos más, luego otros 2 miligramos, ahí ya llevaríamos 5 miligramos, y luego de 5 minutos, si no tenemos respuesta, podemos usar 5 miligramos más y luego otros 5 miligramos más. La dosis máxima de este medicamento es de 15 miligramos por día y se administra directo, ¿sí? No se administra diluido. Eh, la gente a veces también pregunta como, yo voy a usar metoprolol, pero mi paciente es asmático, entonces, ¿qué puedo hacer? No hay problema, ¿sí? Porque el receptor que vamos a estimular es beta 1 solamente y los receptores que están en el pulmón y en las vías respiratorias son beta 2, entonces el paciente no va a tener broncoespasmo ni nada. Entonces podemos utilizar metoprolol sin ningún inconveniente. Hay que recordar que el metoprolol reduce la mortalidad y la totalidad de muertes súbitas después de un infarto agudo de miocardio, por eso es importante utilizarlo en pacientes que tienen un infarto vagolítico, es decir, aumenta su condición de isquemia y el sitio donde está la lesión aumenta la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, utilizar metoprolol en esos pacientes y al disminuir la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, mejora el pronóstico de los mismos. Estos otros, pues, como pueden ver, el propranolol es no selectivo, entonces no lo usamos con mucha frecuencia. El atenolol sí es cardioselectivo, pero en Colombia, por ejemplo, no lo tenemos. Entonces, pues, no voy a hablar mucho de ellos. En general, pues, es un medicamento que es también útil, viene por 100 miligramos, pero solamente lo tenemos oral y pues en este caso necesitaríamos que tuviera una presentación parenteral. El grupo 3 está conformado por fármacos que generan el bloqueo de la entrada y salida del ion potasio a nivel miocárdico, eh, generan una prolongación de la duración del potencial de acción y el periodo refractario que ya lo veníamos hablando. En este caso, el medicamento más conocido de este grupo es la amiodarona. Eh, a pesar de que la amiodarona pues, se clasifica como un antiarrítmico de clase 3 porque bloquea los canales de potasio, es un antiarrítmico que además de bloquear los canales de potasio, tiene una función de bloqueo de los canales de sodio y los canales de calcio y puede tener efectos alfa y beta bloqueantes. Entonces, por eso la amiodarona es tan peligrosa y debe tratarse con tanto respeto porque además de bloquear los canales de potasio también tiene un efecto bloqueante del resto de grupos de los antiarrítmicos. Entonces, es un bloqueo completo del sistema eléctrico y del potencial de acción, lo cual prolonga el mismo y puede ser causante de arritmias ventriculares polimórficas. Finalmente, bueno, y acá, pues la dosis de amiodarona, pues tiene tres tipos de administración. La primera es una dosis bolo, pero la dosis bolo la usamos en paro cardíaco solamente, que ya saben ustedes que es 300 miligramos en la dosis inicial y 150 en la segunda dosis.
La dosis de impregnación, que es la dosis que vamos a utilizar en este caso, que es en pacientes con taquicardias supraventriculares, taquicardias con complejos estrechos y RR regular, complejos estrechos y RR irregular, y complejos anchos con RR regular, que sería la taquicardia ventricular polimórfica. Todos con pulso, y podemos utilizar este medicamento en cualquiera de ellos, porque como les venía diciendo, tiene efecto de todos los tipos de antiarrítmicos. Entonces, es útil en cualquiera de estas clasificaciones de las arritmias. La dosis es de 150 miligramos, debe diluirse en dextrosa al 5% porque es un medicamento que es incompatible con la solución salina y se puede cristalizar en el vaso sanguíneo del paciente y pues generar más complicaciones. Entonces, se debe administrar en dextrosa al 5 y se debe suministrar el medicamento en 30 minutos, diluido en 100 mililitros, y pues con eso tendría el paciente en teoría, ¿sí? Así se utiliza la miodarona. Recordad que la dosis tóxica es de 2.2 gramos. Y el tercer tipo de dosificación es por infusión, que pues anteriormente se usaba muchísimo en los pacientes que tenían paro cardíaco y tenían retorno a circulación espontánea. Entonces le dejamos una infusión de amiodarona que a 1 miligramo minuto por 6 horas y luego a 0.5 miligramos minuto por 18 horas restantes. Pero pues eso ya no está dentro de las guías de actualización NAJA 2020. Entonces, pues es una recomendación que no tiene en este momento algún sustento científico que pueda tenerla allí pues como una recomendación de peso para tratar los pacientes con arritmias ventriculares refractarias. Y de grupo 4 tenemos los bloqueantes de los canales de calcio tipo L, que son aquellos que están en la fase 1, que lo hemos visto antes, ¿sí? Pero los bloqueantes de los canales de calcio que podemos utilizar son aquellos que son no dihidropiridínicos, como el verapamil o el diltiazem. Los bloqueantes de canales de calcio dihidropiridínicos, como el nifedipino, el amlodipino, el nimodipino, no nos sirven en este caso, ¿sí? Porque el bloqueo de los canales de calcio que ellos hacen no es de los tipo L, y no son específicamente los que están en el corazón del paciente, entonces no nos sirve. Esto lo que hace o lo que genera es que disminuye la velocidad de conducción y pues disminuye el periodo refractario de estos pacientes. Y lo que entonces genera es una disminución de la frecuencia cardíaca de los pacientes. Anteriormente en Colombia teníamos el verapamilo parenteral, que tenía como nombre comercial Isoptin. Era un medicamento supremamente bueno, y casi que revertía todas las arritmias. A la que usted le pusiera el verapamilo, el paciente salía de una de la arritmia. Pero ahorita no tenemos calcioantagonistas no dihidropiridínicos parenterales en nuestro país. Entonces, pues esta alternativa de antiarrítmicos no la podemos usar en un paciente en el cual requiera tratamiento inmediato. Entonces hay que recordar que ese medicamento disminuye el automatismo anormal, disminuye la velocidad de conducción AB, disminuye el inotropismo en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y se usa mucho para el control de frecuencia en pacientes con FA y con flota. Obviamente por ser una no hidropiridina, pues tiene efectos adversos como la bradicardia y la hipotensión, y puede tener un deterioro de la función del ventrículo izquierdo porque pues disminuye el inotropismo, y en un paciente en el cual, además de que está con una arritmia que está bajando el gasto cardíaco, disminuir la función ventricular, pues no puede ser, no sería muy positivo para el paciente. Entonces el verapamilo, por cuestiones de disponibilidad, es un medicamento que pues no vamos a poder utilizar nosotros. Esa última diapositiva se las dejo para que pues ustedes vean cuál es el espectro de tratamiento o el alcance de cada uno de estos antiarrítmicos, ¿sí? Los de clase 1, pues que tienen A, B y C, de 2, 3 y 4, y darse cuenta que estos antiarrítmicos tienen efecto casi que en todas las arritmias existentes. Ejemplo, la amiodarona tiene un efecto en todos, menos en algunas un poco menos que en otras, pero pues tienen buen efecto. Y los bloqueantes de los canales de sodio eh, tipo C, que serían
estos de aquí, propafenona y flecainida, ¿sí? Tienen un efecto muy potente en todas las arritmias, ¿sí? Entonces, si tuviéramos propafenona, por ejemplo, parenteral acá, la podríamos utilizar en las taquicardias supraventriculares paroxísticas y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y tendría un excelente resultado. Lo mismo en pacientes con depresión, depresión de la función ventricular se podría utilizar, ¿ya? O una depresión de la vía accesoria también. Acá tenemos que esos medicamentos, además de tener un excelente efecto en esas arritmias, tienen un muy buen efecto en el resto, ¿sí? Pero como pueden ver, el único que tenemos para entrar que puede medianamente llegarle a los talones a estos antiarrítmicos es la amiodarona, ¿ok? Eh, bien, para finalizar, pues concluimos que el potencial de acción representa pues algo muy importante que todos tenemos que conocer y que de allí es donde se derivan las arritmias que tratamos todos los días. Es fundamental entender el potencial de acción, entender que los iones juegan un papel importante en la génesis de los ritmos y en la génesis de la actividad eléctrica del corazón, y que si usted no tiene los conceptos de fisiología cardiovascular claros y por lo menos esta curva, va a ser muy difícil que usted tenga un antiarrítmico en sus manos y sepa a qué paciente colocárselo. Y es un consejo que les doy a través de todos los años que tengo de experiencia como docente, y es que uno no debe de estudiar de memoria. Si ustedes estudian de memoria la farmacología cardiovascular o estudian de memoria la génesis de los ritmos, no van a entender nada. Esto se debe comprender así, con relaciones, intentar relacionar un concepto con otro hasta tener claro el tema. Entonces, yo los invito a que no estudien de memoria estos medicamentos, sino que lo hagan con la curva del potencial de acción y va a ser mucho más fácil que lo logren comprender mediante pues, los conceptos de la fisiología cardiovascular. Eh, las arritmias pueden generarse en diversos puntos de potencial de acción. Básicamente el que más riesgo presenta es el periodo refractario relativo. Eh, Obviamente pues los antiarrítmicos deben usarse con un conocimiento claro. No es posible que usted los use si usted no tiene los conocimientos de fisiología que acaba de adquirir en este módulo y en los módulos anteriores. Y recordar que solo los betabloqueadores y los bloqueantes de los canales de potasio, como la amiodarona, han demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes con arritmias fatales, ¿sí? Entonces son medicamentos que deben estar impajaritablemente en todos los carros de paro de los servicios de urgencias, UCI y cirugía. Y el resto de servicios donde haya riesgo de que un paciente presente una arritmia de este tipo. Y finalmente, pues es que es competencia de todos ustedes tener esos conocimientos, ¿sí? Usted debe saber tratar una arritmia, sobre todo si tiene pacientes que están en un riesgo constante de presentarla. Gracias por escucharme. Espero les haya gustado. Intenté ser enfático y un poco claro sobre los conceptos que deben tener sobre el potencial de acción. Vamos a continuar con el módulo 5, que es un módulo práctico. Vamos a hacer una simulación de bradicardias. Vamos a entender el algoritmo de la AJA sobre las bradicardias y vamos a comprender cómo se generan las bradicardias, su clasificación, cómo se deben tratar y cuál es el algoritmo de manejo de las mismas. Entonces los veo allí. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado nuevamente y nos vemos más adelante. Chao, chao.